te has hecho el pie un poquito más ahí para ponernos aquí en la esquina? Ah, ostras, que no he visto lo del... Vale, vale, entonces no lo muevas. Podemos quitar esa silla y puedes poner al lado de él. Si tú estás ahí, te pones ahí. Tú puedes pasar el... No va a pasar nada. Venga, pues sí. Venga, es que de caso, lo pongo aquí y ya está. Bueno, déjamela porque voy a hacer una reposición. Vale, vale. Lo único, alcánzame la... Mira, alcánzame la mochilita que voy. Epa. Voy a coger. El paraguas, sí, bueno, arriba. No, ese no, el plegable que está ahí. Creo que sí. Bien, justito, pero sí, sí. Bueno. Bueno, pues no está así, como lo he dicho, esos dos que son los Sí. que si han alguno más, pues que hacen cosas. ¿Qué te voy a decir? Que no se haya dicho, no se haya dicho. Vamos a hacer a foto. Por ahí, por aguas.
Bai, dago da. Ekitaldi politikoan. Atrilla komentaba. Aberria. Iruña. Aurrera. Euskal Herria Bildu. El 21 de abril celebramos el Aberria Una. Música. Animación infantil. Comida popular. Bocatas. Manifestación. Acto político. Y sobre todo, fiesta. 21 de abril. Iruña. Aberria Una. Aurrera. Euskal Herria Bildu.
Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur Itsas Museora etortzeagatik, batez ere kontuan edukita eguraldiak zelako sorpresa eman digun, ez? Eta sorpresa emango duguna, datorren apirilaren 28an gu izango gara. Estamos contentas, porque cada vez somos más las que en torno al proyecto de EH Bildu aglutinamos fuerzas y ganas de trabajar. Cada vez somos más las que en torno al proyecto de EH Bildu vamos a conseguir que a partir del 28 de abril EH Bildu sea determinante para mejorar la vida de los vascos y las vascas en Madrid. Gaurko ekitaldi honen helburua da, hain zuzen ere datozen egunotan egin beharreko lan guzti hori egiteko ilusioz eta indarrez ateratzea. Beraz, az gaitezen. Monarkian ala errepubliketan bizitzea. Beste batzuentzat destinua idatzia dago. Konstituzioa mugi ezina da eta hau onartu egin behar da. Determinazioz lan egida, Euskal Herrian gauzak hobetu daitezkeela uste baduzu. Ongi etorri Euskal Herria Bildura. Zure botoarekin erabaki horrak izango gara. Zurekin gehiago gara. Unos dicen que el azar rige la vida, que es cuestión de suerte que caiga cara o cruz, que haya crisis o se cree empleo, que haya monarquía o repúblicas. Otros dicen que todo está escrito, que la Constitución es inamovible y solo queda aceptar lo establecido. Si crees que trabajando con decisión toda situación puede cambiar en Euskal Herria, bienvenida. Con tu voto, Euskal Herria Bildu es y será una fuerza determinante para avanzar. Contigo somos muchas. Guretzako EH Bilduko komunitatearentzako pertsona garela aktibo nagusiena. Dudarik ez dago, EH Bildu osatzen dugun gizon eta emakume guztiok garela hain zuzen ere gure koalizioko altxorrik beroena. Baina dudarik ez dago eta batez ere hauteskunde kanpaina baten aurrean gauden heinean hautagai batzuk izatea ere garrantzitsua dela. Hautagai gabe ezin ditugulako gure borondatea, gure nahiak, gure desioak egikaritu. En EH Bildu somos muchas y muchos hombres y mujeres que luchamos por nuestros sueños y por nuestras ilusiones, pero en una cita electoral como la del próximo 28 de abril es imprescindible contar con candidatos y candidatas que den un paso al frente y que lleven nuestras reivindicaciones, nuestros sueños y nuestras ilusiones, ni más ni menos que en este caso a Madrid. Por lo tanto, jaso ditzagun, txalo zaparrada batez, Madrileko Kongresura eta Senadura izango ditugun hautagaiak. Ana Mezo, Eva Correa, esperientzia eta borroka ezberdinetan ibilitako jendea bidali nahi dugu hain zuzen ere Madrilera. Eta talde guzti honen buru eta hain zuzen ere Bizkaiko zerrenda buru Oskar Matute daukagu eta orain berea da hitza.
gurekin gaur egoteagatik. Eta eskerrik asko batez ere, kanpaina honetan gure indarra eta sustengua izateagatik. Gracias por acompañarnos hoy aquí, por juntarnos y sentir que somos un pueblo en movimiento. Estos días hemos visto el testigo de Korrika, que pasa de mano en mano y recorre Euskal Herria desde una punta hasta la otra. Eso, y no otra cosa, es el pueblo vasco. Un pueblo en pie, un pueblo en marcha que recoge el testigo de todo lo que hemos sido para entregárselo a los que serán. Le pese a quien le pese, se llame Pablo Casado, Albert Rivera o Santiago Abascal, somos un pueblo vivo. Y hoy estamos aquí para recordarles a los hijos del franquismo que por encima de amenazas y de imposiciones, el pueblo vasco sigue existiendo y sigue resistiendo. Hoy queremos decir que el Euskal Herria Bildu es el voto de compromiso con la sociedad vasca y con nuestro país. Euskal Herria Bildu es el voto que se compromete a trasladar a Madrid las preocupaciones de toda la ciudadanía vasca. Euskal Herria Bildu va a trasladar al Congreso y al Senado la agenda social vasca, que no es la del hormigón, sino la suma de las principales preocupaciones de quienes viven, trabajan y sufren a diario en Euskal Herria. Preocupaciones refrendadas por la mayoría política representada en los parlamentos de Gasteiz e Iruña. Vamos a utilizar nuestros votos, votos determinantes, para buscar que las condiciones de vida de la ciudadanía vasca sean dignas, para que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida en condiciones dignas. Vamos a trabajar para que se escuche en Madrid la voz de esas miles de personas que toman las calles de nuestro país reclamando pensiones dignas y públicas, que ninguna quede por debajo de 1.080 euros. Trabajaremos para alcanzar condiciones laborales dignas y un salario mínimo de 1.200 euros. Y llevaremos a Madrid la voz de quienes reclaman una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Todavía hoy, aquí, en el oasis vasco, las mujeres cobran 7.500 euros menos al año que los hombres ocupando el mismo puesto de trabajo. Eso es la brecha salarial, esa es la indignidad de una sociedad que se dice democrática, pero no da lo mismo a las mujeres que a los hombres. Pero también trabajaremos para denunciar la hipocresía de quienes se dicen de izquierdas y retienen a barcos que quieren hacer salvamento humanitario en los puertos españoles. Antes, aquí enfrente, en el muelle que está enfrente del Museo Marítimo con la Aita Mari, ahora condenando a la Aita Mari a vagar sin un rumbo fijo porque le impiden siquiera llevar ayuda humanitaria. Ellos, y en este caso es el Partido Socialista, entraron al gobierno diciendo que el Aquarius era su manera de hacer política, rescatar vidas humanas para que no perecieran en la oscura sima del Mediterráneo, la mayor fosa de Europa. Hoy pretenden tapar esa realidad, pretenden ocultarla y pretenden impedir que quienes quieren hacer ayuda humanitaria porque los gobiernos no la hacen, puedan hacerla. Ese es el caso de la Aita Mari y es una denuncia constante en nuestra campaña electoral. Ningún ser humano es ilegal, ninguna persona merece morir en el estrecho o en el Mediterráneo porque busca un futuro más digno para él o para los suyos. Euskal gizartearekin eta gure herriarekin konpromisoa hartzen duen botoa da EH Bildurena. Euskal herritarren gehiengoaren interesak eta kezkak Madrilera eramateko konpromisoa hartzen dugu. Euskal herritarrek bizi eta lan baldintzak duinak izateko erabiliko ditugu gure boto erabakigarriak. Azken hilabetetan, gure kaleetara irten dira milaka pertsonen ahotsa izango gara Madrilen. Pentsio duin eta publikoen eskaera eramango dugu. Lan baldintza duinak bermatzeko 1.200 euroko gutxieneko soldata lortzeko lan egingo dugu. Emakumeen eta gizonen arteko egiazko berdintasuna lortzeko neurriak eta politikak sustatuko ditugu. La semana pasada, la encuesta del CIS decía que los diputados de Euskal Herria Bildu en Madrid podrían ser más del doble de los que somos en la actualidad. Pero hay una cosa que no decía la encuesta. Porque hace 4 años el CIS decidió dejar de preguntar sobre la monarquía. A lo mejor, y no quiero ser mal pensado, es porque la valoración de los Borbones no es sino la más baja de la historia. Quizás porque a la mayoría de la población, no solo a la vasca, pero fundamentalmente a la vasca, nos molesta tener que valorar positivamente a quienes viven de la nada, a quienes nos roban los recursos por sus apellidos. Pero la monarquía es una enfermedad que tiene una sola medicina, una sola respuesta, y se llama república. Por eso Euskal Herria Bildu, o desde Euskal Herria Bildu, queremos una república vasca hecha por la clase trabajadora y no por los ladrones del IBEX 35. Una república vasca donde se garanticen los derechos de las mujeres y donde la extrema derecha vuelva a la alcantarilla de la que nunca debió salir.
Hace 4 años, algunos hablaban de crisis del régimen del 78, de crisis de la monarquía, de crisis territorial, de involución democrática, de ventanas de oportunidad. ¿Dónde están ahora todas aquellas voces de ruptura? ¿Dónde están aquellas voces combativas? Nosotros y nosotras no vamos a callarnos nunca, porque no hay margen para la democracia mientras los tribunales españoles sigan juzgando a dirigentes sociales, políticos y catalanes en mitad de un silencio escandaloso. No hay. No hay margen para la democracia mientras la justicia española, si es que puede llamarse justicia, siga llenando los tribunales de excepción de ciudadanos y ciudadanas vascas. Desde aquí quiero enviar un abrazo a los 47 compañeros que van a ser juzgados en la Audiencia Nacional por haber buscado soluciones democráticas. No existe tribunal en el mundo que pueda juzgar a este pueblo. Zuekin gaude. Pero Euskal Herria Bildu no es solo una voz de denuncia, es también una voz de propuesta, es una voz con iniciativa política. Euskal Herria Bildu quiere ser la voz de quienes no tienen voz porque se la han quitado. Es la voz de los parados frente a un sistema hecho a medida del gran capital. Es la voz de los precarios, de quienes cobran salarios de miseria y sufren la temporalidad y los abusos laborales. Euskal Herria Bildu quiere ser la voz de los comités de empresa en lucha, porque son la dignidad de la clase trabajadora, el orgullo de nuestra clase. Y a la banca y a las grandes empresas se lo decimos ahora, como se lo ha dicho una y otra vez la mayoría sindical de este país. No falta dinero, sobran ladrones. También quiere acompañar la lucha de las mujeres que tapan y llenan las calles con la lucha feminista. Compañeras, es un orgullo y un honor seguir aprendiendo de vuestra fuerza y vuestra capacidad de organización. Euskal Herria Bildu también quiere ser la voz de las luchas ecologistas que plantan cara al expolio de nuestro territorio. Y queremos ser la voz también de nuestros baserritarras, de un sector primario que sigue siendo el corazón y el cuerpo de este país. Euskal Herria Bildu quiere acompañar a los jóvenes en su proyecto de emancipación radical, porque el presente ya es suyo y el futuro sin ellos de este país no se entenderá jamás. Euskal Herria Bildu quiere ser la voz de los pensionistas que han llenado las plazas cada lunes de este país y que han dejado claro que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Euskal Herria Bildu quiere ser la voz del antifascismo. Y se lo decimos ahora, como se lo dijeron ayer y antes de ayer en otras poblaciones vascas, y como les dijeron nuestros abuelos en el Cinturón de Hierro o en cualquier otro lugar de Euskal Herria, que no pasarán. Es día pasako. Quienes vienen aquí de turismo y a hacer campaña, se llamen Rivera, se llamen Casado o se llamen Abascal, y se atreven a decir que tenemos las manos manchadas de sangre, solo podemos decirles una cosa: que miren sus cunetas, que miren las cunetas del Estado español, que están regadas de la sangre de combatientes republicanos y milicianos antifascistas por los que nunca movieron un dedo y a los que quieren ignorar sistemáticamente, aunque tengan a la momia del fascista Franco en el Valle de los Caídos. Va a llevar la agenda vasca a Madrid. Y aquí queremos hablar también del Partido Nacionalista Vasco. Hay quien dice que no hay que hablar de ellos, porque igual no es un buen camino en la campaña, pero creo que hay que hablar de ellos también, porque en Euskal Herria Bildu no tememos ni nos escondemos ante nada ni ante nadie. Y es que hace apenas un año, hay que recordar, que cuando los presupuestos del Partido Popular se apoyaban, con Mariano Rajoy de presidente, algo más de un año, el Partido Nacionalista Vasco daba su apoyo. Y de la noche a la mañana pasaron a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez. Y en ese trasunto, en ese tiempo, hubo un momento en el que decían que la palabra de Vasco era una palabra sagrada y que con 155 no había nada que negociar. El 155 siguió, pero la palabra de Vasco del PNV cayó. Cayó y apoyaron al Partido Popular. Al PNV solo queremos decirle una cosa: en política se puede ser más progresista o más conservador, pero sobre todo, y más en este pueblo, hay que ser de fiar. Y por mucho que apoyen un día a unos y otro día a otros, más vale que tengan una cosa clara. Euskal Herria Bildu propuso defender la agenda vasca en Madrid y ahora también se quieren apuntar a defender la agenda vasca. Pues bien, sin Euskal Herria Bildu no hay agenda vasca. Lo que haga el PNV en Madrid será la agenda del PNV, pero la agenda vasca es la que construye las demandas de la mayoría social vasca. Y la mayoría social vasca quiere pensiones dignas, igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres,
quiere salarios dignos para la gente y quiere que nuestros jóvenes no tengan que buscar fuera lo que aquí no somos capaces de darlos. Y eso no son kilómetros de ave, son dignidad por toneladas de las personas que viven en este país. Pero como decía, la agenda vasca puede ser más fuerte todavía. Y la agenda vasca puede ser más fuerte si hacemos un frente común con otros pueblos hermanos y con aquellos sectores que defienden, como nosotros y nosotras, la libre determinación de los pueblos. El 28 de abril, los voceros del Trifachito, del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox, se pueden encontrar con un enorme bloque soberanista en el Congreso de los Diputados. Un bloque que plante cara a los recortes y defienda las políticas sociales. Un bloque que exija la libertad de todos los presos políticos, sean vascos o catalanes. Y sobre todo, un bloque soberanista que le pueda amargar la legislatura a Pablo Casado y a sus lacayos. Somos decisivos y vamos a ser más decisivos que nunca. Por eso, la derecha, la ultraderecha, el PP, Ciudadanos y Vox, pide una y otra vez ilegalizarnos. Escucha a Casado. Aquí está la Euskal Herria rebelde que no se rinde. Aquí está la Euskal Herria que planta cara a los corruptos del Partido Popular, a los de la Gürtel, la Operación Púnica, la Trama Lezo, los sobres en B, a Bárcenas, a M. Rajoy, a Granados o a Esperanza Aguirre. Aquí está la Euskal Herria que planta cara a la reforma laboral, a la ley Mordaza, al 155 y a los negacionistas de la memoria histórica. Podréis ilegalizarnos, podréis intentar añadir más dolor y generaréis más dolor, pero jamás conseguiréis nuestra sumisión. Este pueblo se ha levantado 1.000 veces y lo volverá a hacer ante vuestra represión. Gure euskal agenda jendearena da, pentsioena, feminista, mozalegiaren aurkakoa, ustelkeria gainditzearena, elkartasunarena, eskubideena. Ez goaz Madrilera enpresari handien negozioak saltzera, eta horregatik gure beldur dira. Beldur da PNV, kongresuan ezker soberanistak inoiz baino ordezkaritza zabalgoa izango duelako. Eta beldur dira PSOE-en, badakitelako gure babesa ez dagoela salgai abiadura handiko treneko 2 kilometroren truke. Y quiero terminar con un mensaje para aquellos que sueñan con ilegalizarnos, que sueñan con silenciarnos, que no quieren vernos ni en Madrid ni en ningún otro lugar. Vais a tener que vernos las caras, vais a tener que sostenernos la mirada, como decía nuestro jefe Aznar, mientras os cantamos las 40 desde el atril. Lo dijo Salvador Allende, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Abascal, Casado, Rivera, echaros a un lado, aquí estamos escribiendo nuestra propia historia. ¡Gora Euskal Herria Bildu! ¡Gora! Desde luego indarrez bete duzu aretoa, kriston meritua daukazue. Izugarrizko lana egin duzue azkeneko denboran Marian Zuek eta Inarritu, eta daukazuen taldearekin seguro kriston lana egiten jarraituko duzuela. Beraz, eskerrik asko guzti hori izanean. Hurrengo gonbidatua, ez da hautagaia, baina telebista jartzen badugu, bere izena bolo-bolo dabil, batez ere Espainiako trifatxito horien artean, ez? Edozein kate jarri, edozein teleberri jarri, eta izenik errepikatuena Arnaldo Otegi da. Gauza asko zaten dizkiote, baina nola ez berak ere badauka zer esana. Eta horregaitik orain Arnaldo, zurea da hitza. Bueno, hasiko naiz gauza bat esaten eta nahiko agerikoa dela uste dut. Ikusi dezute nola hori den panela eta zin izan da lehenengoa heldu dena panela sostengatzera Gipuzkoar bat eta Errealekoa. Zuek ezagik konturatu zareten, baina eba konturatu da. Gurutzatu behar gainean gu hartzen garela normalean. Bigarrenik esan behar dut oso egun historiko baten aurrean gaudela, gaur,
Gaur, munduko bi gertakari gertatzear daude garai konkretu honetan. Gaur, gauean, Juego de Tronosen azken denboraldia ikusiko dugu, ni asko maite dut, eta bigarrenik bihar ape 78,7 kilometro berreskuratuko ditugu. Bihar gertara mundialak, bihar telebistatuko direnak, eta horregatik suposatzen dut Arantxa Tapiak presentatzen duen teleberrian bihar agertuko direla tamaina bere. Beste egunean, Gasteizen hasi genuenean kanpaina egiten esaten nuen. Ni kanpaina asko egin ditut, eta kanpainetan gauza asko aldatu egin dira, baina gauza batzuk aldatu ez direnak. Hay cosas que no han cambiado las campañas electorales. Y creo, lo decía también en Gasteiz, que es conveniente recordarlo. Hay una cosa que nunca cambia en las campañas electorales en las democracias formales, y es, hay gente que no tiene que presentarse en las elecciones para seguir mandando en los diferentes países. Bueno, esto ocurre aquí también, pero también ocurre en nuestro país, en nuestro pequeño país. Porque aquí también las políticas fiscales las dicta Iberdrola, el diálogo social lo dicta Confebask y la política de infraestructuras la hace el lobby del cemento. Y por lo tanto, creemos que es necesario recordarle a la gente que cuando hablamos de elecciones en democracias formales como la nuestra, pues es necesario seguir recordando que hay gente y hay instituciones y hay poderes fácticos que en definitiva no necesitan presentarse para seguir mandando. Y eso es a lo que nosotros denominamos una grave crisis democrática en la medida en que no está en nuestras manos nuestro destino, y esto forma parte de esa revolución democrática que también tenemos que hacer en nuestro país. Batzu diote, politikan badela berriak eta zarrak, azpikoak eta goikoak, ezkerrekoak eta eskubikoak, eta bai, ados gaude zeitzu batean, baina badira ere egia esaten dugunak eta egia esaten ez dutenak. Zintzotasunez jendeari egia zein den esaten diotenak eta izkutatu egiten dutenak. Hori ere badago politikagintzan. Eta azken independentistak badu abantaila bat. Eta da azkeneko urteetan jendeari gauzak nola ikusten dituen esaten dio. La izquierda independentista Euskal Herria Bildu tiene una enorme ventaja con respecto a los demás. Y es que desde nuestro punto de vista a la gente hay que decirle la verdad. Y hay que decirle a la gente las cosas tal y como son, no tal y como nos gustaría que fueran. Y esta es una enorme ventaja porque quien trata de disimular permanentemente porque no le cuadran los análisis que hace sobre la realidad, pues trata de disimularlo, trata de lanzar, digamos, reflexiones que despisten a la gente, etc. Nosotros y nosotras tenemos una gran ventaja. Le hemos dicho a la gente que el autoritarismo es un fenómeno mundial, un fenómeno europeo, por tanto, y que es un fenómeno que también se va a dar en el Estado español. Hori izan diogu jendeari. Eta jende asko autoritarismo ikusi du Andaluziako emaitzak ikusi ondoren. Baina gu lehenagotik esaten genio jendeari, kontuz, Espainian estadua krisi larrian dagoen estadu bada. Eta krisi horretatik ateratzeko autoritarismoaren aldeko apustua egingo du. Eta hori da ikusten duguna. Eta horrekin batera esaten genio jendeari, kontuz batzuk esaten dute ekonomia oso ondo dijoala Euskal Herrian. Eta kiro bat bezala zela, eta gauzak oso ongi doazela, eta krisitik ateratzen ari ginela. Eta guk esaten genion kontuz, ese supuesto oasis que se vive en los tres territorios en el conjunto del sur del país no está. Aquellos y aquellas que nos dicen que estamos saliendo de la crisis, les decimos, la crisis ha dejado mucha gente a la intemperie, que sigue la intemperie. En segundo lugar, antes que salgamos de esta crisis, probablemente estemos entrando en otra. Y esto que decía la izquierda independentista hace unos meses y hace unos años, es algo que ahora se empieza a corroborar y todo el mundo empieza a aceptar que es probable, es más que probable posible, que haya una nueva crisis económica y financiera. Por lo tanto, lo que les decimos en primer lugar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros compañeros y compañeras, a nuestros camaradas, a nuestras camaradas, es una cosa bien sencilla. La izquierda independentista es garantía de que a la gente se le va a decir la verdad. Podemos estar equivocados o equivocadas en un determinado análisis, pero nunca le vamos a mentir a la gente. Y le vamos a decir a la gente las cosas tal y como son. Por eso formamos parte de eso que yo denomino lo mejor de la política. La política servicio, la política amor al pueblo, la política con la gente, la política con el pueblo. Y por eso estamos orgullosas y orgullosos
de formar parte de esta izquierda independentista. Badira beste batzuk gezurretan aritzen direnak. Eta uste dutena gezurrak beti funtzionatu egin dugula, ez du beti funtzionatuko. Eta nola baitere Maquiaveloren jarraitzaileak direna, Maquiavelok esaten zuen, yo no digo nunca lo que creo, no creo lo que digo, y si alguna vez se me escapa alguna verdad, tranquilos, porque estaré envuelta en tantas mentiras que será imposible detectarla. Pues aquí hay muchos Maquiavelos o muchos seguidores del señor Maquiavelo. Hay gente que alguna vez se le escapa una verdad, pero después mienten y mienten permanentemente. Zergatik, ez dilako atrebitzen jendeari begietara begiratu eta esateko zer gertatzen ari da, zer egoeratan bizi gara. Guk berriro dio, abantaila izugarria daukagu. Guk aspaldi esaten ari gara, kontuz, autoritarismoa indartzen ari da. Ezberdintasun sozialak handitzen ari dira. Krisi klimatiko baten aurrean gaude, eta bar, eta krisi demokratiko baten aurrean ere bai. Hori gure bete behar politiko eta etikoa delako. La izquierda independentista no lleva solo las luces cortas, que son necesarias, para atender a los problemas urgentes que tiene la gente día a día. La izquierda independentista tiene largas también, cortas y largas, porque la izquierda tiene también un deber moral y ético, y es decir a la gente no solo cómo están las cosas, de manera honrada, sino para decirle también cómo es posible solucionar las cosas y cómo es posible plantear una estrategia a largo plazo. Esa es también la gran diferencia. Orain, campaña electoral honetan, hemen aipatu du, besteak beste Oskarrek, bueno, ya dut ikuste, ez dakit nun dago. Esan du, involuzio antidemokratiko baten aurrean gaudela. Eta egia da, eta estenatoki ezberdinak egon daitezke Espainian estatuan. Guk ere horretan abantaila bat daukagu. Estenatoki horiek zeintzuk izan daitezken aspaldi esaten ari gara. Aspaldi esaten ari gara. Badago estrukturala den inertzia eta dinamika bat Estado espainolean. Eta horrek autoritarismora eramaten du. Oskarrek ongi definitu du. Trifachitoa, bloke reakzionario bat. Kontrarreforma bat martxan jarri nahi dula. Eta kontrarreformaren programa oso agerian uzten duna. Hay una posibilidad real en el Estado español y es la involución antidemocrática. Es la respuesta de un Estado que tiene una crisis enorme, una crisis económica, una crisis de vertebración territorial, una crisis estratégica, una crisis de oferta política. Es la crisis del régimen del 78. Y frente a eso hay una respuesta natural, que es además una respuesta que llevan en el ADN cultural y político, que es frente a la crisis autoritarismo. Y esta es la que representa Abascal, Pablo Casado, Albert Rivera y todos los que son del bloque reaccionario. He dicho Albert, no se llama Albert. Todos los que representan al bloque reaccionario, que además tienen un programa que no se ocultan, además no ocultan su programa, que es ilegalizaciones 155, menos derechos para las mujeres, menos derechos para los inmigrantes, ningún reconocimiento de la plurinacionalidad, más recortes sociales y más recortes en términos de autogobierno. Este es el programa de la contrarreforma. Y en esa contrarreforma están desde el Borbón al IBEX 35 pasando por el trifachito. Bueno, esta es una de las posibilidades que necesitamos combatir. Y nosotros y nosotras, que somos gentes que le decimos a la gente la verdad, lo que decimos es: Euskal Herria Bildu es garantía para que el trifachito, si está en nuestras manos, no acceda al gobierno del Estado español. Y lo decimos con absoluta tranquilidad, porque desde nuestro punto de vista hay que parar los pies al fascismo. Bigarren aukera badago, eta bigarren aukeraren inguruan ere asko hitz egiten ari da. Eta da, virgencita, que me quede como estoy. Hau da pixka bat PSOE eta PNVek egiten diguten planteamendua. Baina hori ez da aurrera egiteko planteamendu bat, hori atzera egiteko planteamendu bat. Eta atzera egiteko bide horretan bizikleta estatikoan jarraitzea. Bueno, orain ja agertzen dira hola. Dute disimulatzen. Hau da, pedalak eman beti toki berdinean egoteko. Eta hori da bigarren aukera. Porque también tenemos que decir una cosa. ¿Alguien cree en este país, en Euskal Herria, que el bloque político que puede hacer frente a la involución antidemocrática se llama Partido Socialista Obrero Español? ¿De verdad? ¿De verdad? Ese es el partido que nos va a blindar a vascos y a vascas y nos va a hacer vivir en una democracia de calidad. Nosotros no lo queremos.
Eta orain hirugarren aukera bat ere hitz egiten ari da. Hirugarren aukera batetaz. Eta aukera hori da PSOE Ciudadanos. PSOE Ciudadanos aukera real bada. Y eso es la contrarreforma, pero baja en calorías. Más despacio, pero para llegar al mismo sitio. Orduan, horren aurrean egon gaitezke, ez? Y ayer Podemos decía Neiva que la garantía para que PSOE Ciudadanos no pacten es votar a Aldo Guk Podemos. Nosotros no lo creemos. Este país, Euskal Herria, este país, va a hacer una cosa mucho más importante, que es para que ese gobierno no se produzca. Y es, Ciudadanos aquí va a tener 0 diputados. 0 diputados. Por lo tanto, esta es la contribución internacionalista que hacemos los vascos y las vascas. Algunos se deberían de ocupar, en vez de venir a tratar de pescar en aguas revueltas en este país, que no lo van a conseguir, lo que tendrían que garantizar es que del Ebro para abajo, Ciudadanos no tiene diputados y diputadas. Esa es su contribución para que no haya involución antidemocrática en el Estado español. La de los vascos y las vascas está clara. 0 diputados para Vox, 0 diputados para Ciudadanos, y con un poquito de suerte, igual hasta 0 diputados para el Partido Popular, salvo que sea... aukera bat, eta aukera hori esker soberanistak egiten dugu, ematen dugu. Aukera hori erreala da, asko izango gera, hemen esan da, determinanteak izango gera. 100.000 bozka lortuko ditugu, estadu osoan. Eta gure aukera, oso aukera erretza da. Guk gauza bat egin dugu gure ustez oso garrantzi handia duena, eta da, egoera politikoa, oso egoera politiko zehatza eta berezian bizi gara. Vivimos una coyuntura histórica muy delicada, porque como antes hemos dicho, el autoritarismo está creciendo en el marco europeo, en el marco mundial y también en el Estado español. Y porque si además se le suma una crisis económica y financiera a un marco en el que el autoritarismo está creciendo, esto se puede poner, digamos, sin dramatizar, de una manera que nos debería de preocupar de manera sustancial. Y lo que hemos hecho frente a eso es decirle a la gente, frente a esa situación, hay que sumar fuerzas, hay que construir frentes amplios, hay que abrir el abanico de las alianzas y hay que elaborar un programa de mínimos, que es un programa antifascista, antineoliberal, autodeterminista, feminista, euskaldun, independentista, republicano y de izquierdas. Eta hori da, porque ados jarri gera eskerrarekin, ados jarri gera benegarekin, ados jarri gera asturiarrarekin, aragoitarrekin, kanariarrekin, galiziarrekin. Hori delako gure ardura politikoa, frente a una situación de excepción. Hemos abierto el abanico de las alianzas, porque necesitamos ser más y necesitamos defender un programa de mínimos. Eta hori da egiten ari garen ekarpena. Ez gaude hitz egiten EH Bilduren interesen inguruan, hitz egiten ari gara herri interesen inguruan. Gure herriaren interesen inguruan. Eta uste dut hori ere jendeak baloratu egin behar duela. La gente tiene que valorar también, no solo el esfuerzo que hace EH Bildu todos los días, por haber aprendido y por tratar de no olvidar la tabla de sumar y multiplicar frente a una izquierda que solo conoce la tabla de restar y dividir. EH Bildu trata todos los días de aplicar la tabla de sumar y multiplicar. Y esto lo hacemos en nuestra vida interna, donde tenemos gentes que provienen de culturas políticas diferentes. Y esta es nuestra riqueza, desde socialdemócratas a comunistas. Pero lo que decimos es, eso ahora ha dado un paso más. Y ahora hemos abierto esa alianza a catalanes, a gallegos, etc. Porque esta es nuestra responsabilidad. Y si no lo hace la izquierda independentista, no lo va a hacer nadie en este país. Porque nosotros y nosotras no vamos a Madrid, como ha dicho Óscar, a defender la estrategia de un partido. Vamos a defender a nuestra gente en Madrid, para hacer frente a la derecha, para hacer políticas progresistas, para defender la República y para decirles también que sí, que vamos a Madrid y nosotros vamos allá para que los presos, los refugiados y los deportados vengan aquí a construir con nosotras y nosotros la República Vasca.
jendeari esplikatzen diogu, zein da gure hausnarketa, zeintzu dira gure eszenatoki posiblea, trifatxitoarena, PSOE-rena, PSOE Ciudadanosena, Ezker Soberanista-rena. Eta horrein esplikatzen ari gera ere bai, zergaitik gara utilak. ¿Por qué es útil votar a Euskal Herria Bildu y al conjunto de la izquierda soberanista en el Estado español? Pues bien, ahora yo estoy observando que en esta campaña todo el mundo dice que lo que hay que evitar es que venga la derecha, todo el mundo dice que hay que evitar que el PSOE pacte con Ciudadanos, todo el mundo habla de políticas sociales progresistas, etcétera, etcétera. Eta guk horretan ere sekulako abantaila daukagu. Tenemos una gran ventaja, porque ellos dicen que van a hacer. Nosotros ya hemos hecho. Esta es la gran diferencia. En esta campaña electoral hay gente que dice que va a hacer. Nosotros ya lo tenemos hecho. Porque Euskal Herria Bildu, cuando dice que va para la derecha, no está haciendo una promesa ni está lanzando un consignamiento. Nosotros y nosotras ya paramos a la derecha, gratis, en Gasteiz, tirando a Maroto del ayuntamiento. Y lo hicimos gratis, musutruk, porque hay a quien no le gusta que se hagan las cosas musutruk. A nosotros sí, gracias a que se han hecho muchas cosas musutruk en este país sigue estando vivo y sigue estando aquí. Por eso lo que decimos es, frente a quienes se reivindican como paladines para frenar a la derecha, nosotros ya hemos demostrado que paramos a la derecha. En Gasteiz, en la moción de censura y en la aprobación de los decretos en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, unos dicen que van a hacer, nosotros ya hemos hecho. En segundo lugar, políticas sociales progresistas. Políticas sociales progresistas. ¿Quién con su voto determinante ha permitido la salida de los decretos? ¿Quién puso encima de la mesa con Mayalen al frente en este trozo de país, en el debate presupuestario, los intereses de las mujeres, de los jóvenes y de los trabajadores? Euskal Herria Bildu, porque Euskal Herria Bildu es garantía para parar a la derecha y garantía para que cuando haya políticas públicas se inclinen a la izquierda y se inclinen a defender los intereses de la gente. Nolari da konbibentzia eta elkarbizitza eta presoen alde lan egiten herri honetan. Horretarako ere garantia gera. Batzuk esan egiten dute, guk egiten dugu. Guretzat funtsezkoa da jendeari azaltzea zerretik izango geran utilak. Eta utilak izango gara batzuk esan egiten dutelako, guk egiten dugu. Hori da ezberdintasuna. Eta hori ere errebindikatu nahi dugu. Nork gelituzun eskubia Gasteizen? Euskal Herria Bildu. Nor botazun Maroto Gasteizetik? Euskal Herria Bildu. Eta beraz, guk ez dugu esaten eskubia geldituko dugula, guk gelditu dugu jada. Eta berriz egingo dugu, aurrerantzean ere. Nor bermatzen ditu politika sozial eta ekonomiko aurrerako jakerri honetan? Euskal Herria Bildu. Horrela egin genuen kongresoan dekretoekin, horrela egin genuen aurrekontuen eztabaidan 3 lurraldetan. Nor bermatzen du herri honetan definitiboki elkarbizitzaren aldeko apustua egitea eta presoak eta deportatu eta islariak bueltatzea? Guk egiten dugu. Eta guk egiten dugu gauza guzti horiek. Por eso, somos útiles y queremos ser útiles. No útiles a un partido ni a una sigla, útiles al país y a su gente, a sus trabajadores y a la gente que vive y trabaja en este país. Esa es la disyuntiva. Por eso vamos a hacer un magnífico resultado electoral. Por eso vamos a hacer un magnífico resultado electoral. Porque aquí la alternativa, y vuelvo a recoger el guante que ayer lanzaban en Eibar los compañeros y compañeras de Podemos, no es monarquía o república. No. La alternativa, compañeros y compañeras, es monarquía o repúblicas. En plural. Horregatik guztiagatik, uste dugu ekarpen izugarri egiten diola ezker independentistak herri honi. Beitu, ni konbentzituta nago gauza batetaz. Ezker independentistak urteetan zehar ekarri du herria gontara. Honaino, eta ezker independentistak behar duela berriz ere herri hau sorbalan hartu eta aurrera egin. Eta egingo dugu, guk ez daukagulako administrazio konseilua zain. Guk herriaren maitasunarekin mobitzen gera. Herriarekiko konpromesoarekin. Eta horregatik esan nahi dizuet,
guk aurrera egingo dugu. Inongo zalantzarik gabe. Obstakulo eta oztopo guztien gainetik. Gu oso konbentzituta gaudelako herri honetan aski indar intelektual, aski indar ekonomiko, aski indar kultural dagoela, beste motatako Euskal Herri bat egiteko. Eta horretarako indartsu izan behar gera, kalean, antolakundetan, eta baina baita ere instituzioetan. Hay una ola. Estoy diciendo mucho esto de la ola, yo he visto el temporal y he dicho, esto ya igual se nos está yendo de las manos, pero no creo. Hay una ola en el país y hay una ola que está creciendo. Hay una ola que está creciendo. Es una ola feminista, es una ola euskaltzale, es una ola independentista, es una ola republicana y es una ola de izquierda. Y esa es una ola que tiene que llegar al Congreso y al Senado. Y después tocará que llegue aquí, a las instituciones municipales y forales, también a las europeas. Y tendrá que llegar también al Parlamento de Gasteiz y al Parlamento de Iruña. Esa es una ola que formamos decenas de miles de hombres y mujeres en este país, que la estamos empujando, que la estamos haciendo más grande, más fuerte, porque este país depende también de que esa ola regenere en términos democráticos también este país. Horregatik animatu nahi zaituzte, bukatzeko, oso erronka polita daukagu esku artean, oso erronka polita, zaila, baina polita, baina herri honek askotan esaten dut, ezoiko koiunturetan, ezoiko gauzak egitera oso aditua da, eta oso ohitura handia du. Este es un país que ha hecho siempre cosas extraordinarias en coyunturas extraordinarias. Nos toca volver a hacer algo parecido otra vez. Y lo vamos a hacer con una sonrisa, sin levantar ni la voz, ni olvidar nuestros principios. Somos lo que somos, no renunciamos a ser lo que somos. Queremos construir una república de iguales en este país. No queremos que nadie hipoteque ni nuestro futuro, ni el futuro de nuestros hijos e hijas o de nuestros nietos. Por eso vamos a seguir trabajando con una sonrisa, sin perder la compostura, sin elevar la voz, sin hacer críticas de las que algunos nos están haciendo que nos acostumbremos, que embarran el terreno de juego. No queremos embarrar el terreno de juego, queremos propuestas y queremos debates. Y queremos que además de todas las razones que hemos dado para votar este día 28, haya también una que no se nos olvide de aquí a lo que nos resta para meter la papeleta en la urna. El día 28 hay que amargarles la fiesta a los fascistas en todo España. Askotan ez dizkizue gauzak eskatu, baina gaur bai eskatuko dizuet hori. Nik uste dut merezi dugula gau horretan, irribarre batekin aterako gera, zer gauza gertatuta, hori ere aurreratzen dizugu. Porque badaka lagun bat esaten diena, eta ez bada gertatzen orain zer, ez bada gertatzen orain, en la siguiente. Ez bada gertatzen en la siguiente. Gaur bai eskatuko dizuet, mesede hori egitea. Konbentzitu jende guztia, joan bozkatzera, amargarles la fiesta a estos. Porque esta va a ser la mejor contribución que podamos hacer. Porque si nosotros y nosotras, este país perdería mucho. Además de sentido del humor, este país perdería perspectiva histórica y perspectiva estratégica. Así que, mucho ánimo, no perdéis la sonrisa. Vamos a ir a votar, vamos a darles un disgusto, vamos a amargarles la noche y vamos a decirle alto y claro, hoy, también, ayer fue el Día de la República, a decirles, no pudisteis, no podéis y no podréis. ¡Gora Euskal Herria eskatuta! Gu hemen gaudenok konbentzituta gaude, edo ez.
Konbentzituta gaude, bai, baina baitugu egun garrantzitsuak aurretik. Beraz, gure lanean, gure familian, eskolan, patioan edo dentokian dela hitz egin dezagun gure lagunekin. Eta konbentzitu ditzagun EH Bilduren bozka emateko. Gure berri onak, beraien berri txarrak izango direlako. Eta horregatik datorren apirilaren 28a EH Bildu bozkatu behar dugu. Beraz, animo, denak lanera eta hau pasuen. Alderdi egun antifascista egitera, mundu guztia egunera. Si alguien aquí para pedir el taxi, habrá que llamar a Inoa. Usted un taxi. Mira a ver si hay alguien. 9-4, 4-4-1.